¿Sabías que un 7 de agosto, día de San Cayetano, como cantaría la Mississippi, 7 de agosto, pero de 1990 salía el quinto trabajo de estudio de Soda Stereo, sucesor de Doble Vida, el mítico, clásico, rimbombante, descomunal Canción Animal, plagado de hits? T para tres, por ejemplo, una canción muy emotiva y profunda, dedicada a su padre, de Gustavo, bueno, de música ligera, que es el clásico de Soda, y fue versionado hasta por Coldplay, no sé si es bueno o malo. Eh, Hombre al agua, En el séptimo día, 1990, una canción que tal vez quedó medio como abajo entre los hits, pero que es un temazo. Sueles dejarme solo, que fue versionado por Cabezones, por ejemplo. Muchas canciones entre caníbales, una canción que me encanta, Canción Animal. Esta placa marcó un quiebre en la historia de Soda. De hecho, ya lo venían presintiendo. Había como una intuición que lo dejaban ver Gustavo, Zeta y Charlie, de que este disco iba a hacer ruido, mucho ruido. Y vaya si lo hizo. Se publicó un día como hoy, como decía, con una gira tremenda. Una gira que arrancó justamente podríamos decir que el puntapié tímido inicial fue en San Juan de Puerto Rico, un 7 de agosto, cuando salía el disco, efectivamente el álbum, pero la gira arranca oficialmente un 26 de octubre de ese 1990, y el epicentro fue la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en la ciudad de Santa Fe. Quienes conocen la ciudad capital de la provincia sabrán dónde está, ahí en la zona de la Costanera. Ahí arrancó esta monumental gira Animal, que fueron, o que llevaron, o tuvo, mejor dicho, 81 shows, nada más y nada menos, en 3 etapas. Se toma ese show en Puerto Rico como el inicio, el 7 de agosto del 90, pero fue hasta el 30 de mayo de 1992, con un hecho excepcional para una banda de rock. El 22 de diciembre de 1990, cuando tocan en el estadio de Vélez, sold out, o sea, no cabía ni un alfiler, como se dice comúnmente, que fue un hecho trascendente en la historia del rock argentino, la primera banda que llenaba a full un estadio de rock. El año siguiente vendría Fito con El amor después del amor y demás, pero Soda rompió todos los récords, giró por todas partes, incluso por España, por lo que es por Estados Unidos, y bueno, se convirtieron, si le faltaba algo, en una de las bandas más importantes de la historia del rock hispanoamericano. No hay duda de ello, con este disco, como decía, impresionante. Mucha data, mucha hay. Siempre recomiendo libros. Hay mucha bibliografía sobre Gustavo Cerati. Gustavo Bove, Sergio Marchi, Maitena Boitis. Hay mucho material muy interesante para ver, leer y conocer más sobre Gustavo. Pero este se basa de Marcelo Fernández Vitar, que es recontra, hiper recomendable o recomendado. Soda Stereo, la biografía total, que cuenta los inicios, cuando Soda todavía no estaba conformado y cómo va evolucionando. Bueno, el apartado 10 justamente es Canción Animal, y dice: el punto de partida del nuevo trabajo de Soda fue un demo con 10 temas que había armado Gustavo en su casa. Gustavo decía que primero tenía la música y después venía la letra, a pesar de que muchos creíamos lo contrario, que estaba primero la letra y después la música. No. Bueno, primero le hizo escuchar todo a Zeta y luego lo llevó a la sala para sumar la batería de Charlie y a los demás músicos. En Supersónico, con el aporte de todos, el material tomó forma definitiva. La grabación del nuevo álbum fue en los legendarios Criteria Studios de Miami, donde años atrás habían estado desde Eric Clapton hasta Bob Marley y AC/DC. Y agrego también, por ejemplo, a los Bee Gees, entre otros grandes artistas. Hubo un importante trabajo de preproducción en Buenos Aires, que contó con la colaboración de Pedro Aznar en los arreglos vocales y Daniel Melero en la composición. Ya empezaba a fluir y a hacerse más fructífera la relación. Ya eran amigos de antes, pero musicalmente ahí se empezaba a sellar la gran amistad musical, artística de Gustavo con Daniel Melero, que tendría su punto culminante para mí con Colores Santos.
También participaron Tweety González y Andrea Álvarez, pero el sonido básico del disco estuvo puesto en la fuerza del trío. Siempre fueron trío. Gustavo decía: veo al disco como una evolución hacia la simpleza, como un paso arrogantemente peligroso. Qué linda frase. Siento algo instintivo, animal y primitivo en estas canciones, pero concienzudamente primitivo. A su vez Z decía: hay pantallazos de estructura que podrían ser de Pescado Rabioso, Zeppelin o los Beatles, pero no pensamos en ellos al hacerlo. Se hablaba también, o decían Soda, los músicos, que empezaban a sentir la influencia, por así decir, de la movida Manchester, que iba a tener su punto culminante para mí en Dynamo. Stone Roses, Happy Mondays, Spiral Carpets, entre otros. El álbum salió el 7 de agosto, hace 35 años exactamente, con una tapa que había partido de un boceto que hizo Alfredo Lois, pero Gustavo, Paola, su novia, Paola Antonucci, Daniel Z y su mujer lo cambiaron, agregando símbolos y la imagen de dos leones copulando. Alfredo luego dirigió el videoclip del tema de música ligera durante la última semana de septiembre. Hicieron 4 tomas donde tocaban el tema en vivo sobre un fondo que permitía cambiarlo, y las animaciones, atención, fueron hechas por Gastón González, luego bajista de Los Pericos. Hay que recordar que todavía no era el bajista, Gastón González. Ingresa, si no me equivoco, en Big Yuyo en el año 92. Los 10 temas de Canción Animal fueron compuestos en un periodo que va desde agosto de 1989 hasta marzo de 1990. O sea que son realmente nuevos, a diferencia de Doble Vida, que ahí había canciones que ya tenía compuestas Gustavo de un tiempito antes. Y en una entrevista que le hicieron, aquí estaba también obviamente Marcelo Fernández Vitar, por Fax, la revista Rock and Pop, decía la pregunta: ¿es posible describirlo y definirlo o aún no tienen la perspectiva suficiente? Gustavo responde vía fax: me parece que en este disco no volvemos a ningún lugar que hayamos hecho antes. Si hay puntos de contactos mayores con signos, es por lo que ya expliqué antes. Igual es difícil aventurarse a definir todo un disco siendo tan reciente. Estaba recién salidito del horno. Canción Animal suena fuerte y arrogante, y me parece muy bien que estemos pasando por esta etapa, así se dice. Hay temas en que nos vamos al carajo, hay citas a la música que escuchamos siempre y hasta nosotros mismos. No como parodia ni como revival, ni siquiera tan en serio. Simplemente se formó una especie de mixtura de muchas cosas y salió eso, decía Gustavo. Otro libro fundamental, y acá tenemos fuente de primera mano, Héctor Z. Bocio, Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Un libro también hiper recomendable para conocer desde adentro a Soda. Y bueno, decía o dice Z en este libro autobiográfico, en otro de los estudios, ahí vamos a ir a una anécdota que lo tiene, bueno, un gran cantor, un gran cantante español. Pero bueno, decía: resolvimos las canciones de Canción Animal, valga la redundancia, en poco más de un mes, y decidimos ir a registrarlas a Miami, más precisamente a un lugar legendario de los años 70, donde habían grabado Bob Marley, los Bee Gees, ABBA, me olvidé de decir, y AC/DC, entre otros. Qué linda mezcla. Criteria Recording Studios estaba ubicado en North Miami, un poco más alejado de South Beach, que no tenía nada que ver con lo que es ahora, y hacia allá fuimos en pleno Mundial de Fútbol de 1990. Italia, Noti Magiche. Existía el mito de que los Beatles habían elegido ese estudio para grabar el álbum blanco, pero el proyecto se truncó porque el dueño había utilizado esta información para promocionar su lugar a costa de ellos. Qué gil el tipo, ¿eh? Habían elegido ese lugar para permanecer alejados del ruido y preservar su intimidad, y cuando sus planes se hicieron públicos, suspendieron, obviamente, las sesiones los 4 fabulosos de Liverpool. Y acá hay una anécdota que yo me había adelantado un poco, pero que es muy, muy interesante y muy rica, muy sabrosa, ya sabrán por qué.
En otro de los estudios, dice, estaba grabando Julio Iglesias, me olvidé de vivir, con quien nunca nos cruzamos. Veíamos el Rolls Royce convertible en la puerta, porque el tipo era un gran misterio que entraba por la puerta de atrás y de incógnito. Nos habíamos quedado sin café, empezamos a buscar por todos lados y después de dar vuelta al lugar encontré una lata muy coqueta en los anaqueles de la sala de estar. Era un café italiano buenísimo, importado, de una calidad impresionante. La lata estaba cerrada, no sabía cómo abrirla y la forcé con un cuchillo. Z le dio sin asco ahí. Con mucha dificultad, prácticamente la destrocé. Preparé el café y justo cuando estábamos tomándolo, riquísimo, agrega Z, apareció Roger, uno de los encargados del estudio, completamente desesperado. ¡No! ¡El café de Julio no!, nos gritaba. Parece que se lo hacía traer de algún lugar especial y nosotros se lo reventamos. Bueno, qué linda anécdota. Qué linda anécdota del café al pobre Julio Iglesias. Espero que se lo hayan recompensado, le hayan devuelto el café. Y bueno, acá seguimos con Marcelo Fernández Vitar. Este libro que tuvo varias reediciones, 50 años de rock en Argentina, muy bueno, hiper recomendable. Y dice, la gran hazaña llegó el 22 de diciembre, año 1990, cuando Soda llenó el estadio de Liniers, Vélez por las suyas, con más de 30.000 personas. Cifra récord para un grupo argentino en una sola función. Fue la culminación del tour Gira Animal, que recorrió 14.000 kilómetros y 30 ciudades, con 2 escenarios y una delegación de 70 personas. Fue realmente toda una movida. Y acá dice, había arrancado el 26 de octubre, acá en la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, 2 meses después de la edición del álbum Canción Animal. Como decía, el primer show ese en Puerto Rico fue como un show de precalentamiento. El inicio fue justamente aquí en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Tecnológica Nacional. Respecto a la tapa, que tuvo censura en algunos países, porque mostrar a los 2 leones copulando era, me hace acordar al disco de Brujería Matando Güeros, me lo iba a comprar, no sé por qué no lo compré, y tenía una tapa negra. Bueno, después fíjense por qué tenía la tapa negra. Ese disco de Brujería, bueno, una acotación al margen por el tema de la censura. Y la tapa parte en realidad de un libro que ve Gustavo, cuenta la leyenda, en la casa, en el departamento de su entonces novia Paola Antonucci, relación previa a Cecilia Menábar, obviamente. Fue una relación de 2 años aproximadamente, y cuando va a la casa ve este libro de zoología, y ve esa imagen y quedó impactado. Y ahí ese es el eje a través, la fuente de inspiración para Gustavo después pasarle la idea a Alfredo Lois y que se convierta en la tapa de Canción Animal. Bueno, Paola Antonucci contó también que la canción estaba teñida por mucho de lo que era la relación de ellos en ese momento. Gustavo también lo dijo, obviamente, algo primitivo, salvaje, fogoso, con idas y vueltas, pero que como que tiene toda esa esencia la canción. Entre ellas, bueno, está T para 3, que es un tema hermoso dedicado al padre, 1990, que se inicia la década, pero bueno, son todos clásicos. Como decía, por ahí la canción que quedó un poquitito más relegada es 1990, pero el resto de música ligera, en el séptimo día, Cae el sol, qué temazo, 1.000.000 de años luz, Hombre al agua, T para 3, Entre caníbales, Sueles dejarme solo, Canción Animal, son todos éxitos. Bueno, a propósito, y aquí tiro el link, ¿cuál es tu canción favorita de Canción Animal? O tu tema musical favorito de Canción Animal, para no ser tan redundante y tan animal. Bueno, a mí me gusta mucho Hombre al agua, Cae el sol, es un temazo. Canción Animal también. De música ligera me gusta, pero no es de mis favoritas. Se ve que me saturó. Y En el séptimo día. Y 1990. O sea, es un combo. O sea, son todas canciones buenas. Son esos discos, como digo, y acá me autorreferencio. Son discos que no tienen desperdicio. De la primera a la última canción son todas buenas. Bueno, me gustaría que vos me digas, amiga, amigo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué generó en vos Canción Animal?
para los que éramos adolescentes, yo tenía 17 años, quinto año de la secundaria, fue un boom, nos voló la cabeza, fue un discazo que nos marcó a fuego. Pero bueno, contame ahí en los comentarios cuál es tu tema favorito de Canción Animal, suscríbete de paso, deja un me gusta si tenés ganas. Pero bueno, ¿sabías que un día como hoy, 7 de agosto del año 1990, se publicaba el quinto disco de Soda Stereo? Acá lo tengo en chiquitito, porque no tengo el disco original. Tengo este compilado que es rarísimo, Soda Stereo 2 en 1, tiene Nada Personal y Canción Animal, que está buenísimo. Pero no tengo el Solari, bueno, justo hablo de Solari cuando hablo de Soda, pero bueno, todo tiene que ver con todo. El disco solo de Canción Animal. Pero bueno, chamullo mediante, ¿sabías que un día como hoy, 7 de agosto, pero de 1990, se publicaba este clásico del rock hispanoamericano fundamental de Soda llamado Canción Animal?